entonces ahora a Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y esto es lo que se llama, que vamos a estar viendo, si queremos términos, ¿verdad? Técnicos, seminarísticos, ¿verdad? Vamos a ver tipos de Cristo. Entonces, bueno, okay. ¿Qué es un tipo de Cristo, verdad? Porque es un término que realmente sí deberíamos conocer. Entonces, ¿qué es un tipo de Cristo? Eso es algo en el Antiguo Testamento que apunta a Cristo. Ya, sencillo. O sea, podemos complicarnos mucho más con la definición, pero esa es la definición simple. Algo en el Antiguo Testamento que apunta a la persona, al trabajo, a la obra de Cristo. Puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser un evento en el Antiguo Testamento, que ahora que tenemos el Nuevo, pues entonces a través de esto que vimos en el Nuevo, entonces vemos en el Viejo y decimos, sí, mira, efectivamente esto apuntaba a la persona de Cristo. Ejemplos, Adán, dice la misma Biblia que es un tipo de Cristo, porque apuntaba, es una figura de lo que Cristo vendría siendo luego. La serpiente que Moisés levanta en el desierto, ¿verdad? No sé si recuerdan en el Éxodo que habían serpientes que mordían, no sé qué, entonces se moría, entonces Dios le dice, no, levante una serpiente y la gente que lo muerde a la serpiente, cuando mire esa serpiente que levantó Moisés, entonces quedará sana. Bueno, pues el mismo Jesús en Juan 3 dice que esa serpiente apuntaba porque él iba a ser levantado como la serpiente también. El oficio del sacerdocio es un tipo de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo luego iba a ser el que intercediera, el que entrara al lugar santísimo en nombre de nosotros. La historia de Jonás, el mismo Jesús dice, ¿verdad? Que él será como Jonás 3 días, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento hay eventos, personas, oficios, lugares inclusive, que apuntan, que son figura de Cristo. Y eso es lo que llamamos los tipos de Cristo. ¿Y por qué vemos estas cosas? Porque, bueno, primero porque está en la Biblia, ¿verdad? Eso tenemos que estudiar la palabra, ¿no? Y Dios lo puso ahí por una razón. Si no sé si recuerdan, cuando Jesús resucita, que va camino a Emaús, se encuentra con 2 discípulos, ¿verdad? Y le está hablando. ¿Y de qué les está hablando? Les está hablando de Jesús en el Antiguo Testamento. Porque es muy fácil verlo en el Nuevo, ¿verdad? Pero les hablaba de Jesús en el Antiguo Testamento. Pedro lo hizo también, Pablo lo hizo también, que hablaban del Evangelio desde el Antiguo Testamento. Entonces es bueno que estas cosas, pues las estudiemos, las entendamos, las analicemos y vemos qué podemos aprender de ahí, ¿verdad? Algunos dicen, ¿verdad? No, esto es un tipo de Cristo, como por ejemplo Isaac, que no el próximo domingo, sino el siguiente. Me toca a mí hablar de Isaac. Pero el Nuevo Testamento no necesariamente identifica a Isaac como tipo de Cristo. Pero se entiende, por diferentes razones que veremos en su momento, que también. O sea, que hay algunos que son tipos de Cristo que están en el Nuevo Testamento explícitos como tal y otros que no necesariamente tan explícitos, pero igual lo son. Entonces, el texto de hoy, ¿verdad? Aunque pudiéramos usar diferentes, pero quise centrarme el día de hoy en 1 Corintios 15, versículos 20 al 22. Correcto, ¿no? Sí. 20 al 22. Bueno, ahí está el 25, pero es al 22. Perdón. Luego hay otros pasajes. Por ejemplo, Romanos 5:14, que lo veremos a continuación, dice que Adán es figura de aquel que iba a venir, ¿verdad? Figura de. Pero aquí yo creo que podemos explicar más en el texto de 1 Corintios 15, del 20 al 22, y voy a leer. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Padre, te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que nada escapa de tu control. Porque vemos que desde el Antiguo Testamento, Señor, tú sabías ya de la obra de Cristo. Eso fue planificado por ti desde la eternidad pasada y podemos descansar en esa verdad. Ayúdanos, Señor, en este momento a analizar tu palabra, a explicar tu palabra, que tu espíritu pueda moverse entre nosotros, Señor, y que todos seamos ministrados.
en el nombre de Jesús. A ver, el viernes, antes de ayer, a la 1 de la tarde, una muchacha que se llama Marilady Paulino, una atleta dominicana, ¿verdad? Corrió en las Olimpiadas, los 400 metros plano, femenino. Válida la aclaración. Yo estaba en una reunión, de hecho, en ese momento, y o sea, por 2 minutos yo dije, mira, dame un chancecito, déjame entrar aquí en YouTube a ver la carrera, por lo que está pasando. Luego aparecieron todos los videos en las redes sociales, muchísimos dominicanos que pararon lo que estaban haciendo en ese momento y se sentaron frente a una televisión o un celular para ver la carrera que duró 40 y no sé qué, yo no sé cuánto duró, pero fue récord olímpico. ¿Ok? Ganó primero, le dio mucho al segundo y fue récord olímpico inclusive. Entonces todos los dominicanos, como yo, algunos más que yo, de hecho, celebraron el triunfo. Estaba muy orgulloso de Marilady Paulino porque nos dio una medalla de oro olímpica, que no es poca cosa. De hecho, con quien yo estaba reunido me felicitó. ¡Hey, felicidades! Yo no corrí, no sé. Yo no corrí, yo no entrené, o sea, ¿sabes? Pero me felicitó. O sea, digamos, Marilady Paulino, como dominicana, como representante de República Dominicana, pues ganó. Y entonces el que estaba conmigo entendía que yo como dominicano también pues me merecía una felicitación. Miren ustedes, cosa tan grande. Y hay algo de sentido que bueno, si República Dominicana envía a Marilady Paulino para correr esa competencia, es porque entendíamos que nadie más en República Dominicana podía correr como ella, ¿verdad? Porque si no hubiéramos mandado a otra. Entonces, de ahí tú dices, bueno, si la mejor de República Dominicana, ¿verdad?, le ganó a las mejores de los demás países, pues entonces República Dominicana le ganó, ¿verdad?, a los demás países y nosotros como dominicanos pues le ganamos a todos los demás países en la carrera femenina de 400 metros planos, ¿verdad? Entonces yo no estoy haciendo este cuento para celebrar, tú sabes, ni para ufanar, no, imposible. Aunque un poquito sí, pero no, ¿sabes? Un poquito. Pero la pregunta sería, si yo hubiese perdido, ¿verdad? ¿Tendría sentido que yo, ¿verdad?, yo diga, o sea, yo no sé para qué le mandaron a ella, me hubieran mandado a mí, yo gano esa carrera? Eso como que no tiene sentido, ¿verdad que no? Es evidente que no, porque se entendía que ella era la mejor, y si la mejor de ella pierde, pues ningún otro hubiese ganado. Entonces, más o menos, hago esa historia, no solo para un poquito ufanarme, pero más o menos pasa eso con Adán y la raza humana. Dice, pero ¿cómo es? Bueno, Adán, tipo de Cristo, figura de Cristo, dice Romanos. ¿Y eso por qué entonces es importante? Bueno, porque como veremos a continuación durante el sermón, si yo tengo problema con que Adán sea mi representante, pues entonces debería también tener problema con que Cristo sea mi representante. ¿Verdad? Entonces, ok, como dicen los versículos 21 y 22 que vamos a ver hoy, porque la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces vamos a empezar, de hecho por el final, por el versículo 22. En Adán todos mueren. Y vamos con el principio de eso. En Adán todos. ¿Qué es esto de en Adán? Porque todos aceptamos muy fácil que somos vivificados en Cristo. Sí, amén. ¿Saben? Pero en Adán todos mueren. Todo el mundo se ha hecho la pregunta, oye, en el fondo de su cabeza, todo el mundo ha dicho, oye, pero yo creo que si me lo dan a mí, yo no cojo esa fruta. Lo hemos pensado. Lo hemos pensado. Entonces, ¿qué es esto de en Adán? Bueno, para responder esto, primero hay que aclarar, impresionantemente, pero hay que hacerlo, ¿quién era Adán? ¿Quién era él? ¿Por qué es nuestro representante? ¿Quién fue Adán entonces? Parece una pregunta muy simple, ¿no? De la Biblia, sí, pero hoy eso hay que aclararlo. ¿Ok? Y eso hay que aclararlo inclusive dentro de las iglesias. Porque pudiese ser un hombre creado del polvo, ¿verdad?, en el 6º día de la creación. Y eso va de acuerdo con el relato puro y simple y llano de Génesis.
pero también hay cristianos que pudieran creer, no estoy hablando de no creyentes, estoy hablando de cristianos, que fue un hombre creado del polvo en un periodo de tiempo específico, ¿verdad? Puede que amplio inclusive, al que llamamos el sexto día de la creación. Pero también hay cristianos que pudieran creer que fue un hombre elegido por Dios dentro de una cadena evolutiva de individuos prehumanos de millones de años. Pero también hay cristianos que inclusive pudieran creer que fue un personaje creado por Moisés para enseñarnos algo. Y porque si vamos a entrar en eso, esos son ¿sabes? 4, 5, 6 horas de... Pero cualquier opción, para resumir, cualquier opción que no sea la primera es un problema para la interpretación bíblica entonces. O sea, cualquier opción que no sea que fue un hombre creado del polvo en el sexto día de la creación es un problema para la interpretación bíblica. La razón principal para creer esto, y no me voy a meter mucho en este tema específico, pero la razón principal para creer esto que dice Génesis así cuando usted lo lee tal cual, es, primero, no hay una razón bíblica, exegética, ¿verdad? Teológica, de interpretación para no tomarlo como tal. En ningún otro sitio de la Biblia eso se pone en cuestión. No hay una razón exegética de tú leer y decir, bueno, es que esto parece como que fuera una alegoría. No. No hay una razón bíblica para no creerlo así. De hecho, y esto solamente lo voy a mencionar, tampoco hay razón científica. Tampoco la hay. Pero, si quieren, después podemos hablar de eso. Pero también hay otros problemas, porque, ok, vamos a decir que no fue así. Bueno, no evolucionó, porque mira, hay evidencia de la evolución, no sé qué. Bueno, pero si evolucionó entonces antes de Adán, si hubo una evolución antes de Adán, entonces hubo muerte antes de Adán. Eso es un problema. Porque aquí acaba de decir que contra la muerte, ¿verdad? Entonces, si hubo muerte antes de Adán, aquí hay un problema grave. Porque ¿qué era eso antes? ¿Verdad? Si no fue en el sexto día literal, sino que fue en un periodo largo de tiempo que se llama sexto día, bueno, pues entonces habría que explicar el tema del descanso en el séptimo día, habría que explicar el tema de la semana, habría que explicar entonces cuándo fue que entró un montón de complicaciones narrativas tal cual, ¿eh? Y si es una alegoría de Moisés, que me sorprende que haya cristianos que crean eso, pero lo hay. Si es una alegoría de Moisés, o sea, si es una historia, ¿verdad?, que se inventó Moisés para enseñarnos algo, un grandísimo problema con el pecado, con la muerte, con Cristo inclusive, con la raza humana. Entonces, bíblicamente no hay ninguna razón para no creer tal cual lo que dice Génesis, que Adán fue creado del polvo, Dios sopló aliento de vida, ¿verdad? Y fue un ser, fue un alma viviente. Eso fue en el día de la creación y luego en el séptimo Dios descansó. Entonces, eso es lo que creemos, y esto es importante porque tiene implicaciones para la correcta interpretación de la caída, de la entrada del pecado al mundo, como decía, y de nuestra posición como personas pecadoras delante de Dios. Vamos a ver dos implicaciones, ¿verdad? O dos cosas que están influenciadas por esto. Primero, que Adán era nuestro representante y que Adán era nuestro padre natural, ¿verdad? Se pueden ver muchas más, pero vamos a ver estas dos. Adán era nuestro representante. Como el primer hombre, Adán representó toda la humanidad delante de Dios. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Esto es a toda la humanidad. ¿Okay? Yo tengo la imagen de Dios, ¿verdad? Su imagen y semejanza. Eso es verdad. Tú también, todos nosotros aquí, como sus criaturas. Pero, así como luego con la iglesia decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y no decimos que una sola persona es el cuerpo de Cristo, ¿ok? Si bien es cierto que nosotros también como personas individuos llevamos la imagen de Dios, es la humanidad que es la imagen de Dios. El trato de Dios es con la humanidad y en este caso con Adán como representante de la humanidad. Porque es difícil, como leía un comentarista, William MacDonald, es difícil que toda esa imagen de Dios, tú digas, no, la tiene Adán, solamente una persona. No, Dios es infinito, Dios es muy amplio. Entonces toda la humanidad es lo que tiene la imagen de Dios. Entonces, cuando Dios dijo a Adán, no comas del árbol, Dios le dijo a la humanidad, no comas del árbol.
Esa es la primera implicación sumamente importante de esa interpretación de Génesis. A toda la humanidad que no lo hiciera, y cuando Adán comió, todos comimos. Entonces él era nuestro representante. Más o menos así como Marilady, ¿verdad? Que ganamos. Lo segundo es que somos descendientes de Adán. Adán era nuestro padre. Si la creación del hombre es según la evolución, eso también abre muchos problemas. Porque no sé si están familiarizados con el tema de la evolución, que es como, la presenta como un árbol, ¿verdad? Y entonces aquí sale dos y así, abriendo como diferentes ramas. Entonces, si realmente el hombre evolucionó, pues ¿cómo sabemos que solamente lo que viene de Adán fue lo que quedó? ¿Me explico? O sea, solamente de esta persona, de este ser, ¿verdad? De este ser es que descendemos todos nosotros. Porque si hay otra persona como Adán, ¿verdad? De donde ya venía la raza humana, entonces el que pecó fue Adán y este no. ¿Se entiende? Eso hay un problema. Porque entonces, ¿cómo heredamos nosotros también el pecado? Lo que habría que hacer es darle para atrás, ¿verdad? Yo no sé si genéticamente, a ver quiénes somos los descendientes de Adán y quiénes somos los no descendientes de Adán, y eso va a aclarar muchas cosas. Eso no tiene sentido. Entonces, como descendientes de Adán, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero al pecar dañó eso, él engendró hijos luego a su imagen y a su semejanza. O sea, los hijos, nosotros, la descendencia de Adán, que sí tenía la imagen y semejanza de Dios, pero la descendencia de Adán fue después de la caída. Entonces Adán era nuestro representante, pero también era nuestro padre natural. Y como todos, naturalmente, venimos de Adán, ¿verdad? Tenemos esa herencia. Tenemos esa herencia de esa naturaleza ya dañada, ya caída. Se nos imputa lo que hizo Adán como nuestro representante. ¿Verdad? Adán pecó y esa culpa, esa falla, se imputa a nosotros como nuestro representante. Él era el que estaba ahí en representación de la raza humana. Alguien dice, mira, yo no creo la historia de Génesis y de la creación, pero no hay que discutirlo. Todo lo que está diciendo está muy bien, pero tú sabes, yo creo que no hay que discutir. Eso es mucha doctrina, mucha filosofía, mucha teología. A mí dame a Cristo. Ok. Una pregunta. O sea, si tú estás dispuesto, como todo el mundo, a ir al cielo por lo que Cristo hizo por ti, ¿verdad? Lógicamente tú tendrías que estar entonces dispuesto a entender que tú estarías condenado por lo que otro hizo por ti, porque esa opción es la misma, pero la otra cara. ¿Sabes? Entonces aceptamos una, pero la otra no. Y muchas veces cogemos estas ideas, ¿verdad? Vamos y compramos esas ideas en el mercado de las ideas del mundo, precisamente para acomodar ciertas cosas aquí, que la Biblia no la tiene. La Biblia no la tiene. Entonces Adán se para en el jardín del Edén y desobedece por nosotros y con nosotros. Se nos imputa su desobediencia. Pero Jesús se arrodilla en el jardín de Getsemaní y sí obedece por nosotros y con nosotros. Se nos imputa su obediencia. ¿Ven cómo son dos caras? ¿Verdad? Opuestas. Entonces Adán se dice que es tipo de Cristo en este sentido, que era nuestro representante y Cristo también era entonces nuestro representante. Por esto es importante, ¿verdad?, el aclarar quién era Adán. Porque si Adán no fue ese primer hombre, ese único que estaba ahí en ese momento, hay muchos problemas con el resto de la interpretación bíblica. No es tan fácil decir, no, eso era una alegoría. No, no es tan fácil. Pero él, además de nuestro representante, era nuestro padre natural. Entonces nos deja una herencia, como decíamos. Ahora, post-Adán, ¿verdad? Los hijos de Adán. ¿Quién ha visto Narnia? Narnia, ¿verdad? Que le da Sons of Adam and Daughters of Eve. Hijos de Adán, hijas de Eva. Ahora nosotros, hijos de Adán, tenemos nuestra naturaleza caída.
dañada. Teníamos una santidad, éramos justos, éramos perfectos en un sentido. Porque a lo perfecto, en el sentido completo, no se le puede mejorar nada. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, a Adán sí se le podía mejorar y muchas cosas. ¿Por qué? Porque Adán, si bien no había pecado en un momento, podía pecar. Entonces, si esto es perfecto, ¿verdad? Y aquí yo puedo pecar, ¿qué es mejor? ¿Poder pecar o no poder pecar? No poder pecar, entonces eso le faltaba a Adán. Adán era perfecto, pero no en el sentido completo, en el sentido total. Palabra perfecto porque solamente Dios es perfecto. Entonces, si bien, de nuevo, Adán no había pecado, él podía todavía pecar. Y al pecar, heredamos esa naturaleza dañada. Adán no pasó la prueba y heredamos las consecuencias. La prueba de Dios a Adán, porque ahora tú dices, oh, está bien, excelente, ¿verdad? No pasó la prueba, pero ¿por qué hay que poner una prueba entonces? ¿Sabes? ¿Por qué no ponemos el árbol ahí? Y ya. Eso es más fácil. No. Aquí hay un tema. Adán, como criatura muy inferior al Creador, por no decir infinitamente inferior al Creador, no puede relacionarse con Dios de tú a tú. No puede relacionarse con Dios en condiciones de iguales. Eso no se puede. Dios es un Dios 3 veces santo. Dios es un Dios perfecto. Entonces, la relación con Adán se da dentro de un pacto. Se da con unas condiciones. ¿Verdad? Condición, y podemos entrar a hablar mucho de eso, pero condición simple, me tiene que obedecer. Estas son las condiciones. Mira, tú estás aquí, multiplícate, ¿verdad? Domina la tierra, cuídala, guarda y no comas de ese árbol. Esas son las condiciones. Simples. Dios no puede relacionar con Adán sin un pacto, sin un marco, sin límites. Entonces, como nuestra relación con Dios se da en el marco de ese pacto, implica que puede cumplirse o no cumplirse, ¿verdad? Y, como ya sabemos, en el caso de Adán, no se cumplió. Adán no pasó la prueba. ¿Quién sí pasó la prueba? Cristo, como veremos más adelante en mucho más detalle. Pero a Cristo también se le puso esa prueba. Y no solo la prueba, como ya sabemos, de la tentación en Mateo 4, ¿verdad? Que lo tentaron. No. O sea, la prueba llegó en el huerto de Getsemaní. La prueba más fuerte fue cuando él tenía la opción, porque si no hubiese tenido la opción, entonces no vale. Pero él tenía la opción de decir no. Pero en su oración que dijo, Padre, yo no quiero, pero que se haga tu voluntad. Si puedo no hacerlo, yo prefiero no hacerlo. Porque muchas veces también pensamos como que, ¿verdad? La prueba de Jesús, porque la de Adán era no comas del árbol, pero la de Jesús era otra cosa. Y evidentemente él ahí sudó sangre. Él no quería. Sí, no. ¿Se entiende, verdad? Entonces Cristo sí pasa la prueba, Adán no pasa la prueba. Adán tenía que ser probado, Cristo fue probado. Adán tenía que demostrar lo que Cristo luego sí demostró, que voluntariamente se iba a someter a los términos de Dios. Y Adán eso no lo hizo. Él tenía una voluntad, debía ejercerla a favor de Dios, pero la ejerció en contra. Y con Adán, todos nosotros. Y luego, como nuestro Padre, por Adán, todos nosotros. Porque heredamos entonces esa naturaleza caída, esa voluntad que rechaza, que se revela, que no quiere someterse entonces a los designios, a la voluntad, a los mandatos de Dios. Y eso tiene una consecuencia. Evidentemente, se rompe un pacto, hay consecuencias. Y Dios le declara las consecuencias a Adán. El día que comas del árbol, morirás. Y cuando Adán entonces come,
entra el pecado, entra la muerte. Y por eso es que dice que en Adán, y ya vimos esto, ¿verdad? En Adán todos morimos. La muerte entra por un hombre y la consecuencia de esto afecta a todos. Como nuestro representante y nuestro padre natural hace que entre la muerte en la creación. Y una nota, Adán como director general, como CEO, ¿verdad? De la creación en ese momento, cuando él peca, entonces toda la creación que está a cargo de él, porque a él le pusieron a cargo toda la creación, toda la creación sufre entonces con la caída de Adán. No es solamente nosotros, es toda la creación. Adán era lo mejor de esa creación, la mejor parte. Uno de los roles de Adán, por lo cual también es llamado tipo de Cristo, era porque él era el representante de Dios en la creación. Dios le dijo, esta es mi creación y yo te pongo a ti para que me representes ahí, para que seas mi imagen ahí. Por esto dice Romanos 8, 20, 22, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad. Pues la piedra tú la sueltas y se caen. No andan desobedeciendo. Sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Oigan eso, la creación también está sometida. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Entonces el pecado de Adán, ¿verdad? Como representante de Dios, como CEO de la creación, ¿verdad? Esa creación que Dios dijo que era bueno en gran manera, eso bueno en gran manera se dañó. Se dañó completamente. No solo la raza humana y todas las consecuencias que vamos a ver ahora en más detalle, pero también la creación. Todos esos problemas, todos estos problemas, desastres sobrenaturales, toda esa violencia. Escuchaba a alguien citar un libro de una persona que decía que la humanidad estaba muy mal, entonces ella se iba a retirar a la naturaleza, ¿verdad? A la paz, ¿sabe? La tranquilidad, a la naturaleza. Y un día, y se fue, se compró un hut, no sé, una choza, una cosa, en un monte allá en Estados Unidos, y se metió para allá. Y un día está en un riachuelo, ahí, muy lindo, muy cosa, y entonces ve un bichito, y hay una rana abajo del bichito. Y el bichito, yo no me acuerdo cómo se llama el bichito, pero el bichito mete una aguja en la cabeza de la rana, ¿ok? Le inyecta unas enzimas. ¿Y qué hacen las enzimas? Digieren todo. Lo hacen y luego chupa. Y dejó la funda, el bolso de lo que era la rana. Y se fue. Y ella dice, pero es que esto es peor. O sea, cuando te dicen que no la naturaleza, tú quieres la naturaleza de verdad, sola, así, raw, así, cruda, dale. O sea, me gusta mucho ver ese tipo de cosas en la naturaleza, pero realmente, por más chulo que se vea, cuando tú tienes esa foto en ese desierto de África y saca la cabeza ese león así, con sangre hasta las orejas, tú dices, aquí hay un problema. O sea, esto no puede haber sido el diseño. ¿Ok? Eso no puede haber, por más chulo que se vea, o sea, ¿sabes? La fuerza, no sé qué, a mí me encanta ese tipo de cosas, pero todavía yo lo veo y digo, wow. Entonces, la creación entera se daña con lo que hace. Y con ese daño en la creación entró la muerte. ¿Y qué es la muerte entonces? La inevitable consecuencia del pecado. La separación absoluta de Dios. Porque el problema es que ahora Adán ya no es santo, ya no es perfecto. Ya Adán ofendió a Dios. Y Dios, que es santo, 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 que es perfecto en todo el sentido, no puede ahora relacionarse con este ser que le falló, con este ser que se le reveló, con este ser que le dijo, yo no quiero nada contigo. Ese es el problema.
El problema es que cuando Adán dice, como representante nuestro, cuando Adán dice, oye, yo voy a comer de aquí, él está diciendo a Dios, yo no quiero nada que ver contigo. Entonces la consecuencia es la muerte, pero la muerte no solo física, es la separación total. Cuando, vamos a ver, si Dios no hubiese tenido gracia con nosotros, y cuando digo nosotros digo la raza humana, si Dios no hubiese tenido gracia con nosotros, cuando Adán come, él muere físicamente y es separado totalmente de Dios para toda la eternidad espiritualmente. Esa era la consecuencia. Esa era la consecuencia. Ese era el castigo. Pero desde el primer momento Dios tuvo gracia con nosotros. Entonces, la muerte, consecuencia inevitable del pecado, es la separación absoluta de Dios. Como pecamos en Adán, ahora somos partícipes con Adán de las consecuencias del pecado. Ahora estamos sujetos a la muerte física, ¿verdad? Y estamos condenados a la muerte espiritual, porque se nos imputa su falta. Por otro lado, nuestra naturaleza dañada desde Adán también nos hace inevitablemente pecar, haciéndonos también individualmente responsables por nuestro pecado. ¿Se ve la diferencia? Se nos imputa su falta, es verdad. Y ahora morimos porque, bueno, allá él muere y ahora la muerte entró también. Pero ahora heredamos su naturaleza pecaminosa, su naturaleza que rechaza totalmente a Dios. Y ahora nosotros inevitablemente pecamos. Y nos hace individualmente responsables por nuestro propio, no solo por el que se nos es imputado desde Adán. Entonces, cuando Adán pecó, él debió ser separado de Dios, sacado de la creación, al tormento eterno. Y Dios pasó por alto los pecados, como dice Romanos 3, ¿verdad? Pasó por alto los pecados hasta que llegó Jesús. Pero esto empezó en el Edén, con el primero. La muerte física, parte de la consecuencia, esta se queda entre nosotros. Ahora nosotros morimos como parte de esa creación dañada, como parte de esa consecuencia. A ver, solo Dios da vida. Y si nosotros rechazamos a Dios, rechazamos que la fuente de vida. Dice Colosenses 1 que Él sostiene la creación. Entonces Él nos sostiene a nosotros también. Él sostenía a Adán. Cuando Adán coge y dice, yo no te quiero ya, yo no quiero nada que ver contigo, Él está cortando el cordón umbilical. Y Él no tenía pulmones que le sirvan para respirar después. Una locura. La creación de Dios se dañó. Nosotros no entendemos la magnitud de las consecuencias de la caída. ¿Por qué? Por un dicho que yo no sé si aquí se dice así, pero en Dominicana se dice, no le pregunte al pez lo que es el agua. Porque el pez no conoce otra cosa, tiene la vida entera ahí. Cuando tú dices el agua, ¿qué es lo que es agua? Hay que hablarle de aire, sacarlo, mira, eso es aire. Pero tú no le puedes preguntar al pez lo que es el agua, porque él sabe, él está acostumbrado a eso. Entonces, cuando nosotros vimos las consecuencias de la caída, estamos tan acostumbrados al pecado que no lo vemos, no lo entendemos. Entonces, tenemos que preguntarle a alguien que no sea un pez, como nosotros. Tenemos que ir a la palabra. Génesis 3, la caída. Y vemos entonces Génesis 4. En Génesis 4 probablemente habían 4 personas en el mundo. Adán, Eva, Caín y Abel. Imagínense eso. Adán y Eva, Caín y Abel. Eso es Génesis 4. Génesis 5, hay una serie de genealogías, o una genealogía de hecho. Y Génesis 6, que empieza con la historia de Noé, pero el versículo 5 de Génesis 6 dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Era mucha. Ok. Toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer siempre
el mal. Dice, bueno, menos Noé. A ver, Noé también era malo. Porque dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé también era pecador. Pero Noé halló gracia. No era que no era bueno. No era que no era bueno. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y entonces Noé andaba siempre con Dios. Y de aquí, una nota, aunque se pudiera hacer un sermón de eso, pero una sola nota. La gracia de Dios siempre es previa a la justicia del hombre. Y esa justicia es siempre por fe. Una nota. La gracia de Dios siempre es previa a la justicia del hombre. Siempre, el 100% de las veces. ¿Por qué? Porque toda intención de los pensamientos de nuestro corazón es solamente hacer siempre el mal. De nosotros no puede salir otra cosa. Entonces la gracia de Dios siempre es previa a la justicia del hombre. Y esta justicia es siempre por fe. Cerramos esa nota. En Génesis 6, el ser humano estaba descontrolado. ¿Verdad? Estaba manifestando ahora su verdadera naturaleza. Corrompida, nueva, corrompida, ¿verdad? Cuando digo nueva no es la que estaba antes de la caída, sino esto no es new and improved, ¿verdad? Esto no es la nueva y mejorada, no, esta era nueva y desbaratada. Naturaleza estaba manifestándose aquí. Y yo voy a leer, es un pedazo largo, pero yo lo voy a leer. Porque entonces leemos Génesis 6, ¿verdad? Todo el pensamiento, siempre el mal, no sé qué, no sé qué. Viene el diluvio, llega Noé y bueno, ya ahí estamos medio tibios, tú sabes. No estamos tan mal. ¿Sabes? Noé ahí, más o menos. O sea, no estamos tan mal, tú sabes, porque Dios no vino a hacer otro diluvio, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Hubo un arco iris ahí que decía que no lo iba a hacer por agua. Por fuego sí, pero todavía eso no ha llegado. Entonces, bueno, ¿eso significa que no estamos tan mal? No. Vamos a ver Romanos 3, 10, 18, como está escrito. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es Romano 3 que está citando un salmo. Entonces eso está en verso. Es un poema, salmo, ¿no? Vamos a darlo en prosa ahora. Porque Romano 1, 24, 31 dice, por lo cual, ¿el qué? Habiendo negado a Dios, antes del 24, eso es lo que está diciendo, que el ser humano negó a Dios. Por lo cual, habiendo negado a Dios, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios hijos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor y despiadados. Eso no es un poema, ¿verdad? Que a veces el autor, ¿sabe? Lo pone así grande. Eso no es un poema. Eso es una descripción de lo que ves. Y eso en el Nuevo Testamento. Eso es hace 2000 años. Y si tú lees eso, y tú coges toda esa cosa y haces así, tú arrancas, chac, chac, chac. Me iría más cerca. Si tú coges eso y haces así, y si tú coges eso en un espejo, pues probablemente también. Pero aquí, ¿qué es lo interesante?
Bueno, por llamarle interesante. Fíjense que dice el versículo 24. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. No lo entregó al diablo, ¿ok? Que bueno, lo entregamos al diablo ahí, entonces mira, el diablo ahí lo cogió y ahí fue que lo hizo malo de verdad. No. No se lo dio a algo externo, no. Se lo dio a la impureza de sus corazones. Eso que tú tienes ahí adentro, bueno, dale, rienda suelta. La misma naturaleza del hombre está 100% corrompida. El resto del pasaje es una descripción de esa corrupción. Y ese corazón es mi corazón y es tu corazón. Eso es lo que somos los seres humanos. Todos, el 100% de nosotros somos capaces de las peores cosas. Todos. Porque es lo que tenemos en nuestro corazón. Calvino decía, todo lo bueno que tú ves en mí es de Dios. Todo lo malo es mío. Pero otra cosa interesante, fíjense que dice, Dios los entregó. Es decir, que antes Dios no los había entregado. Es decir, que los que no están haciendo todas estas cosas en todo momento es porque Dios no los ha entregado. ¿Se entiende eso? O sea, esta es la doctrina de la depravación total. ¿Han oído esto? ¿Verdad? Total depravity. De la depravación total. De que nosotros no somos capaces de nada bueno. Que si no fuera por la gracia común de Dios, inclusive los no cristianos que hacen algo bueno no pudieran hacerlo. Como consecuencia de la caída, nuestra naturaleza ahora es incapaz por sí sola de relacionarse ni siquiera con nada bueno, si no fuera por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, ningún ser humano fuera capaz de hacer un acto bueno. Hacer un acto bueno es reflejar la imagen de Dios, una imagen de Dios corrompida, una imagen de Dios que nosotros rechazamos. Entonces, si no fuera porque Dios no los entregó todavía, algunos, esos no fueran capaces de hacer nada bueno. Dice, no, pero eso es exagerado. No, eso no es exagerado, esa es la realidad, eso es lo que dice la palabra. Si no fuera por la gracia especial de Dios, una es la gracia común, pero si no fuera por la gracia especial de Dios, entonces ningún ser humano fuera capaz de reconocer ni siquiera su pecado. Muchísimo menos de entender la obra de Jesús y muchísimo menos de poner su fe en Él. De ahí que yo no veo otra opción que no sea la elección de Dios de sus santos, porque no se puede, no somos capaces. La caída fue tan catastrófica que nos convirtió en seres totalmente depravados, negando a Dios, rechazando a Dios, el rechazo de la fuente exclusiva de todo lo bueno. No hay otra fuente en todo el universo de algo bueno que no sea Dios. Y sin Dios todo lo que queda es malísimo. Entonces cuando nosotros negamos a Dios, ¿verdad? Negamos la fuente de todo lo bueno. Negamos a aquel que no nos ha entregado a todo lo malo que queda sin Él. Bienvenidos a esta realidad. Entonces, la muerte, como separación total de Dios, como consecuencia, ¿verdad?, de ese pecado, es lo que en la creación y es lo que dice que en Adán todos morimos. Él nos representó, era nuestro mejor representante, Él falló en nuestro nombre, en nuestro lugar, y entonces heredamos la consecuencia. Dice un comentarista, William MacDonald, que el hombre es condenado basado en varias cosas. Primero, tiene una naturaleza pecaminosa. El pecado de Adán le es imputado, ¿verdad?, siendo Adán nuestro representante.
Pero también el hombre practica el pecado, pero su principal culpa es el rechazo, la provisión de Dios para salvación. Su principal culpa es el rechazo de la provisión de Dios para salvación. No tenemos capacidad para hacerlo. Entonces, espero haber descrito bien el problema. Necesitamos alguien que revierta eso. Necesitamos a alguien que pueda solucionar eso. Necesitamos otro Adán. Necesitamos otro Adán, pero mejor. Porque cualquier otro Adán, hombre, es totalmente depravado también como consecuencia de la caída. Entonces Adán apunta a Cristo, es figura de aquel que venía de venir, pero por contraste, de hecho. En algunas cosas sí, es verdad, era representante nuestro, Cristo también, pero por contraste. Entonces, en Adán morimos. Ya eso está claro. Pero ahora en Cristo vivimos. Así como Adán era nuestro representante, entonces Jesús también. Ese problema, esa deuda que se creó en Adán, que creamos nosotros en Adán, la asumimos como raza humana. Por tanto, necesitábamos, como raza humana, resolver ese problema. Como raza humana no podíamos. Por eso, Dios tiene que hacerse hombre para poder representar la raza humana. Era necesario para resolver ese problema. Un humano tenía que hacerlo. Pero no podía ser un humano cualquiera, parte de la creación, porque entonces no podía pagar, porque no iba a ser, o sea, está totalmente depravado, ya lo vimos. Pero tenía que ser descendiente de Adán. Y entonces, por eso Jesús tiene que nacer de mujer, pero no puede nacer de mujer más hombre, porque fuera descendiente de Adán. Y por eso el nacimiento virginal. ¿Ven lo interesante que es esto de estudiar los tipos de Cristo de allá? Porque cuando tú vas cayendo atrás de todo eso, tenía que ser hombre, pero no podía ser descendiente solo de Adán. No, hay un problema. Y Dios, infinito en sabiduría, un nacimiento virginal. Esto no implica que hay pecado en la multiplicación, que hay pecado en la procreación. Eso no implica eso, ¿ok? Y eso es lo único que voy a decir. No implica eso. Para que después no digan, no, que ya ni dijo, que, pues, ¿sabes? Porque si fuese sido con José, entonces por pecado. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero entonces Jesús, que tiene que ser hombre, por eso vive 33 años. Por eso es bebé, por eso es niño, por eso es adulto, por eso tiene amigos, por eso trabaja, por eso come, por eso se cansa. Él cargó con la consecuencia del pecado. Él tuvo que abandonar sus prerrogativas divinas. Filipenses 2, 6, 7, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Dios no se cansa, Jesús se cansaba. Dios no duerme, Jesús dormía. Jesús tenía hambre, Jesús lloraba, Jesús sufría. Dios no. Por su naturaleza no puede hacerlo, entonces no podía ser Dios solo. Pero tenía que ser hombre. Y por eso Dios, hombre. Entonces Jesús se hace hombre para poder representarnos, vivir como hombre y ganar el derecho de representación. Porque si no hubiese sido como hombre no puede representarnos. Marilady Paulino tuvo que hacer una clasificatoria en República Dominicana primero, porque si no, no se gana el derecho de representar a nosotros. Entonces él tiene que hacerse hombre y tiene que pasar por esa consecuencia del pecado. Él tiene que ser probado también. Igual que nosotros, en Adán, igual que nosotros. Pero él pasa la prueba. Diferente a Adán. Entonces un tipo de Cristo no es algo en el Antiguo Testamento que es igual a Cristo. No, no es eso. Es algo que apunta. Adán apuntaba a Cristo, pero él era imperfecto. Cristo
era un tipo de Cristo, ¿verdad? Perfecto. Pero Cristo, el antitipo, así se dice, es el perfecto. Adán fue hecho a imagen de Dios. Una imagen de Dios que tenía Adán que realmente no era perfecta porque luego fue manchada, ¿verdad? Luego fue dañada, pero Cristo no fue hecho a imagen de Dios. Cristo era la imagen de Dios. Entonces, como nuestro representante, Él hizo lo que Adán no pudo hacer. Cristo sí lo hizo. ¿El qué? Obedecer. Entonces, en Jesús, como nuestro representante también, pagamos entonces el castigo. Porque Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo hombre y tuvo que pasar por toda la consecuencia del pecado de Adán, incluyendo la muerte, como un acto de obediencia a Dios. Precisamente es esto. Dios pasó la prueba en nombre de la humanidad y como quiera pagó las consecuencias de no pagarlas en lugar de la humanidad. Lo voy a decir de nuevo. Jesús pasó la prueba en nombre de la humanidad y como quiera pagó las consecuencias de no pasarla en lugar de la humanidad. ¿Y esto para qué? Para satisfacer la ira de Dios contra el pecado. ¿O ustedes creen que esa descripción de la situación de total depravación, de dañada la creación total, eso iba a pasar desapercibido? Dios no iba a cobrar por eso. No, porque si bien es cierto que Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo. Entonces eso era una deuda que teníamos con Él, porque lo ofendimos, lo rechazamos. Alguien tenía que pagarla. Y Cristo, como nuestro representante, entonces, ese pago, así como de Adán se nos imputa la culpa, entonces ahora de Cristo se nos imputa el crédito. Como de Adán asumimos la deuda, de Cristo asumimos el pago. Tipo de Cristo, antitipo, Cristo el perfecto. Romanos 3:25 dice que Dios puso a Jesús como propiciación. Esto es para satisfacer la justicia de Dios, la ira de Dios contra el pecado, para pagar la deuda de esa ofensa contra la santidad de Dios que hicimos en Adán. Él fue nuestro representante recibiendo el castigo. Filipenses 2:9, por lo cual, el que su obediencia hasta la muerte para satisfacer la ira de Dios, por lo cual, habiendo hecho eso, Dios también lo exaltó. Hasta lo sumo, Dios lo exalta. Pero bueno, estaba muerto, ¿verdad? Me murió. Entonces, para exaltarlo, tenía que resucitar. Entonces, Dios lo resucita. Y volvemos entonces a Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Esta palabra importante, primicias. En inglés, first fruits. First, primero, fruits, fruto. Las primicias, estos first fruits, son los primeros frutos que se dan antes de la cosecha. Que más o menos indicaban si la cosecha iba a ser buena, si iba a ser pobre, si iba a ser abundante y tal. Entonces Jesús es la primicia. Él no es la cosecha. Él es la primicia. ¿Cuál es la cosecha? Nosotros. Estamos en Jesús. Versículo 21 y 22. La muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Los que estábamos en Adán recibimos por lo que él hizo las consecuencias de su acto, la muerte. Los que estamos en Jesús recibimos por lo que él hizo las consecuencias de su acto, la resurrección. ¿La resurrección de quién? ¿De Jesús? No, la de nosotros. Nosotros somos la cosecha, Él es los primeros frutos. Nosotros somos la cosecha. Como todos en Adán mueren, en Cristo todos seremos vivificados. Bueno, y esto no es la resurrección de Lázaro, ¿ok? Porque es verdad, tenemos el problema de la muerte física, ¿ok? Pero Lázaro, que lo resucitaron, volvió a morir.
eso no se refiere a esa resurrección. Porque si fuese así, entonces Jesús no fuera primicia, porque ya antes de Jesús se había resucitado un par de gente. En el Antiguo Testamento, inclusive. Entonces, en el contexto de 1 Corintios 15, vemos que esto, de lo que Jesús es primeros frutos, first fruits, primicias, cuando vemos el versículo 23, tiene que ver con la venida de Cristo. Dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y esto, aquí hay un orden. ¿Ok? Entonces, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero, versículo 23, cada uno en su debido orden. Cristo primero, y luego los que son de Cristo en su venida. Eso es un orden. Esto está así. Esa palabra orden ahí es militar, eso es de rango. Cuando digo orden, puede ser cronológico, pero de rango. Cristo primero. Y luego nosotros como la cosecha. De hecho, Pablo, más adelante, en el versículo 35, en el mismo pasaje, hace la pregunta, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo vienen? Y abunda en este tema. Vamos a hablar un poquito de esto, porque Pablo explica que él está contrastando aquí lo viejo con lo nuevo. Adán con Cristo. Corruptible, incorruptible. Deshonra, gloria. Debilidad, poder. Natural, espiritual. Mortal, inmortal. Adán fue hecho alma viviente, pero el último Adán es espíritu que da vida. Pablo está refiriéndose a una transformación en Cristo, transformados de algo, evidentemente, corruptible a algo incorruptible, a algo que era mejor que lo que había antes. Y cuando digo mejor que lo que había antes, no es mejor de lo que había antes en la caída, no, mejor de lo que había antes inclusive de la caída. Porque eso que había antes de la caída era corruptible, porque se corrompió. Pero ahora tenemos la promesa de que lo que viene después en la segunda venida, esa resurrección, es incorruptible. No vamos ya a poder pecar. Impresionante. No pasamos la prueba, la pasó otro por nosotros. Pero vamos a recibir el premio. Y no vamos a poder fallar más después. No por nosotros, sino por lo que Él hizo. Las consecuencias de las acciones de Adán sobre la raza humana son increíblemente malas. Pero las consecuencias de lo que hizo Jesús para los que están en Cristo son infinitamente buenas. Romanos 5:20. Abundó el pecado, sobreabundó la gracia. 1 Corintios 15, 47, 49 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, dicho más sencillo, seremos como Dios. Lo que la serpiente nos engañó con Adán, ¿ah? Porque nos engañaron, y nos creímos esa mentira. Pero entonces Dios, a través de su gracia, a través de Jesús, dice, no, es que sí. Pero no como dice nadie, es como yo digo. Es obedeciéndome a mí. O sea, ¿se fijan esto? Cuando la serpiente dice, no, serán como Dios. No es que Dios está diciendo, no es que yo no quiero que ustedes sean como yo. No. Pero a través de sus medios. Y esa es entonces la recompensa que luego recibiremos. Y cuando esto pase, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, versículo 54 de 1 Corintios 15. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Qué es lo que tú tienes contra nosotros?
El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el momento más oscuro de la raza humana, en el pecado de Adán, que dañó todo, eso ya apuntaba, por la gracia de Dios, al momento más glorioso de la raza humana. Un Dios que controla todo desde el principio. Eso no es un plan B. Dios no necesita plan B. Dios no ajusta su plan. Su voluntad siempre se cumple. Eso no pasó de sorpresa. Adán, en su momento más oscuro que pecó, que se da cuenta y entonces sale corriendo, se esconde con miedo, se tapa, tiene ahora que enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Dios tiene gracia con él. Dios no le revela todo el plan. Fíjense a Adán. Adán, mira, no te preocupes, ¿ok? Que en un buen tiempo esto va a ser resuelto, todo va a quedar chévere, mucho mejor inclusive, ¿sabe? No, Dios no le dice eso. Eso va a pasar. ¿A qué costo? La vida de Jesús. Pero Dios no le revela ese plan. Hebreos 11 es todo un listado de gente que Dios no les reveló el plan. Precisamente por eso están ahí, porque Dios no les reveló el plan, ¿ok? Pero creyeron. Entonces, vemos aquí, para cerrar, lo voy a decir una sola vez, para cerrar lo voy a decir una sola vez. Vemos aquí entonces, con otros ojos, porque claro, cuando nosotros vemos y decimos Romanos 8:28, ¿verdad? No, que todo obra para bien. Y lo vemos con, tú sabes, que se me dañó, se me explotó la goma del carro, tú sabes, entonces, bueno, sí, todo obra para bien, no sé, ¿sabes? De repente, yo no es que soy muy cosas, pero hay gente que dice de que no, probablemente si no se hubiera dañado, entonces yo sigo avanzando un poco más y me chocan y el problema es peor. Yo no sé, puede ser. No, todo obra para bien. No, no te dieron ese trabajo. No, mira, todo obra para bien porque ahora tengo tiempo para hacer otra cosa. Pero cuando tú ves que desde la caída, lo peor que pudo pasar, todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo. Piensen ahora. Cada quien, yo tengo cosas en mi cabeza, cada quien de ustedes tiene. Todo obra para bien. Porque lo peor que pudo pasar en el peor momento, lo peor. Entonces, no, esto apunta a aquello. Tranquilo. I got it. Ustedes no pueden. I have it. Yo me encargo. Dios se ha encargado desde el principio, se va a encargar hasta el final. Y en eso es que tenemos que descansar. Padre, te alabamos. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, porque confiamos en un Dios